bien rompes el silencio con la palabra precisa. Como cada jueves a esta hora estamos en plena hora culta, ha venido a visitarnos Jorge Laguna, guionista y escritor y autor de Sobras, conocido por sus novelas en Canarias, El secreto de la Indiana, La huésped de la casa amarilla, y en solo una semana tendremos su nueva novela, La sangre de la malvasía. ¿Es así, Jorge? Así es, Marta, buenas tardes. Y bueno, buenas tardes también a todos los oyentes de La Ventana de Canarias. Y espero poder hablarles muy pronto de esta nueva novela, que ya tengo muchas ganas de que salga a la venta, la verdad. Claro, claro que sí. Y bueno, hoy en realidad quería hablarles de una historia totalmente diferente, ¿no? a lo que suelo yo embarcarme en las novelas. Quería proponerte y proponerles a los oyentes un viaje diferente al pasado muy antiguo, para que nos convirtiéramos un poco en exploradores, en arqueólogos, e incluso que nos imagináramos por un momento que somos turistas alemanes. Vale. Y bueno, para descubrir este pequeño trocito de historia, quería acercarnos a uno de los territorios más pequeños y remotos de las Islas Canarias. Bueno, ahora mismo somos 8 islas, pero yo quería acercarme a ese lugar que queda todavía un poco fuera de esta denominación, y con ello me refiero a la isla de Lobos, o al islote de Lobos. Estamos en el año 2012. Imaginen a unos turistas alemanes disfrutando del sol y del silencio en esta isla paradisíaca, en estas playas, pasarse el día tirados en la arena, se ponen a buscar conchas en la orilla del mar, cuando de repente encuentran unos restos extraños de lo que parece cerámica y unas estructuras extrañas que asoman cerca de la arena. Lo que parecía un simple paseo turístico se convirtió así en el año 2012 en el inicio de un hallazgo totalmente nuevo y fascinante. Las primeras evidencias de que una civilización muy famosa, así es, muy famosa, estuvo aquí en las Islas Canarias. Con eso les estoy hablando de los romanos, es decir, de la antigua Roma. Y es que, bueno, durante siglos siempre se creyó que Canarias había estado un poco al margen del mundo romano, principalmente, bueno, pues porque ya quedaban más allá de ese Mediterráneo, aunque los romanos es verdad que estuvieron en la llamada Hispania y en el norte de África. Pero bueno, este yacimiento ha cambiado para siempre la percepción que había sobre la presencia romana en Canarias. Y es que en Lobos se ha encontrado un yacimiento que demuestra que, bueno, que los romanos extraían recursos navegando desde África y a través de estas islas, establecían allí campamentos y convivían con los aborígenes canarios. Pero lo más fascinante, además de este descubrimiento, ya no es solo la propia presencia de romanos en la isla de Lobos, sino también que hay un motivo muy relevante por el que estaban establecidos aquí. Y no es una leyenda, y me gustaría, bueno, pues evidentemente vivirla con ustedes. Pues me parece súper... Claro, me parece súper interesante eso que nos estás contando. Sí, yo la verdad que, bueno, descubrí esta historia hace unos años, pero pues le he ido siguiendo un poco la pista, y a medida que han ido avanzando las investigaciones y se va sabiendo más, la verdad que cada vez me parece más fascinante el hallazgo. Entonces, bueno, pues por compartirlo un poco con ustedes, ¿no? Y para ello me gustaría volver a estos alemanes, ¿no? Que están caminando por la playa, que descubren este trozo de cerámica y que, bueno, tras llamar a las autoridades, resulta que en unas primeras investigaciones resulta ser un fragmento de una ánfora romana. Y ese hallazgo casual, como tantos otros en la historia, empieza a destapar esta historia asombrosa, ¿no? Porque los arqueólogos canarios, la mayoría de la Universidad de La Laguna, confirman que se trata de un asentamiento romano, y es que, bueno, a ojos de todos, a priori, bueno, pues había habido alguna pequeña evidencia, pero claro, a partir de este descubrimiento empieza a haber de verdad consenso, sobre todo porque uno de los descubrimientos más importantes que se hace es que dentro de las ánforas había restos de moluscos. Y ustedes se preguntarán, bueno, a ver, tampoco, ¿por qué tendría que ser importante que haya moluscos? Pues estamos además en la orilla de una playa, ¿no? En el islote de Lobos. Pero es que no se trataba de cualquier burgado, sino de uno muy, muy especial. Es que, bueno, se trata de un tesoro arqueológico que tiene que ver con el caracol, la Stramonita aemastoma o Thais aemastoma, que, bueno, más conocida en Fuerteventura es como la cañailla, que es un caracol que se refugia en aguas muy poco profundas y que suelta un color púrpura, un material muy apreciado como tinte para tejidos, y cuyo color destilaba poder precisamente en esta sociedad romana, sobre todo en la alta aristocracia, ¿no? ¿Y esto a qué conclusión nos lleva, o qué conclusión llevó a los investigadores? Pues a que venían antiguos trabajadores desde diferentes lugares de la antigua Roma
para extraer este molusco vivo y sacar la glándula en la que se origina esta preciada sustancia, que tras un proceso de cocción se convertía en el tinte púrpura. De hecho, se han encontrado también restos, cerámicas de cocina, almacenaje, herramientas metálicas, objetos de la vida cotidiana, incluso elementos de cocción, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha demostrado este yacimiento es que era una especie de cantera en la que se creaba este color púrpura para luego poder venderlo y, bueno, para producir este tinte que era muy costoso y laborioso, ¿no? Porque se cree que se necesitaban miles de moluscos para obtener apenas unos granos de este pigmento y bueno, además, lo más interesante es que investigadores de la Universidad de La Laguna y del CSIC han confirmado que este mismo residuo hallado en Lobos es el que se utilizó en la púrpura imperial romana en numerosos lugares de todos los territorios en los que estuvieron los romanos de toda Europa y África. Por lo tanto, nos lleva a reescribir estas partes de nuestra historia, ¿no? Que ya Canarias no es únicamente el confín mítico en el que los romanos situaban esas islas afortunadas, sino también un punto real en el mapa económico del Imperio Romano, ¿no? Evidentemente este yacimiento lo ha cambiado todo porque, como decía, ya no es solo las señales de un campamento, sino que también pues, hay agujas para coser redes, nazas de pesca, arpones y demás restos, incluso huesos de animales, es decir, que traían el propio ganado bien para comerciar con los aborígenes canarios o bien para alimentarse y demás, para dedicarse a la ganadería, ¿no? Y bueno, desde ese año 2012 se han ido llevando a cabo numerosas campañas arqueológicas en la isla de Lobos, en las que también participan paleontólogos, biólogos marinos, químicos, también, bueno, esto de forma interdisciplinar para analizar, pues eso, como decía, ¿no? El ADN de los huesos de los animales o diferentes materiales que se han ido encontrando para un poco cotejarlo con lo que se ha encontrado en otros lugares de Roma, ¿no? Para ver si son del mismo periodo, de qué periodo son. Ahora mismo, por lo que yo he estado documentando, se cree que a la época tardorrepublicana, no está exactamente claro, pero se cree que entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Entonces, bueno, sigue avanzando esta investigación, sigan haciendo campañas y esperemos que saquen a la luz cosas que nos ayuden a entender un poquito mejor la historia. Claro que sí, y además nos resulta bastante curioso lo que tú nos decías al principio, que parecía que no estábamos en el mapa, ¿no? En esa conquista del Imperio Romano, pero nada más lejos de la realidad, y por lo que nos estás contando, de hecho hemos sido un punto bastante clave. Así que, oye, Jorge, muchísimas gracias por contarnos estas curiosidades y que nos vemos la siguiente semana.